buenas, ¿qué tal va la vida? Volvemos a vernos una semana después. Los más atentos al programa anterior seguro que habrán observado que el nombre del espacio va hoy en asturiano, solidaridad, en una de las dos lenguas de Asturias. Perdemos una de final, pero ganamos una tilde. Bueno, está bien, ¿no? ¿No os parece? En fin, vamos sin más a alguna de las cosas, de las historias que tenemos hoy para contaros. El reportaje de hoy nos acerca a Centroamérica, más concretamente a Nicaragua, un país con una situación sanitaria y ambiental calificada como crítica. La pobreza en ese país alcanza casi a la mitad de la población y las enfermedades y epidemias están a la orden del día. La ayuda de Asturias llegó hasta uno de los lugares más castigados del país, el departamento de Chinandega. En la localidad de Tonalá, adscrita al municipio de Puerto Morazán, disponen ahora de un nuevo centro de salud que planta cara a los principales problemas sanitarios de una población que no disponía apenas de recursos para combatir las enfermedades. Esta es la imagen del antiguo centro de salud de Puerto Morazán, un municipio nicaragüense del departamento de Chinandega. Acostumbrados a nuestras instalaciones sanitarias, no nos costará hacernos una idea de lo precaria que resultaba esta infraestructura para la atención adecuada de una población sometida a problemas de salud tales como la malaria, las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, muerte perinatal o dengue, entre otras patologías. El precario equipamiento de este dispensario no permitía afrontar la alta demanda sanitaria de una población fundamentalmente rural. Únicamente se atendían servicios menores, con lo que la mayoría de los enfermos tenían que ser trasladados. Y para eso solo cuentan con una unidad móvil. El gobierno del Principado, a través de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, destinó más de 367.000 euros al proyecto de construcción y equipamiento de un nuevo centro de salud en aquella localidad. Un centro que fue inaugurado el pasado mes de julio y que lleva por nombre Hospital Asturias. Esta dotación sanitaria se enmarca dentro de un plan de desarrollo local de la zona y cuenta con el apoyo y compromiso del Ministerio de Salud nicaragüense, encargado del personal para un centro que atiende a una población de más de 13.000 habitantes. Como objetivos prioritarios, este Hospital Asturias pretende disminuir los indicadores de mortalidad en el municipio con un servicio de salud en condiciones adecuadas para mejorar el desarrollo humano de los habitantes de la zona. Nicaragua es un país en el que la pobreza representa el 47,9% de la población, índice que en las zonas rurales, como la de este municipio, supera el 68%. La evolución de los indicadores de salud, educación y economía hacen que el índice de desarrollo del país sea decreciente. El agua potable no llega en el país ni a 2/3 partes de la población y el saneamiento ni siquiera llega a la mitad de la misma. Los problemas ambientales también son significativos. Resaltan de una manera alarmante una creciente deforestación y la contaminación de las aguas superficiales que hacen aún más frágiles las condiciones de vida en el país. Pues en Tonalá ya tienen ese nuevo hospital, gracias a la ayuda que se presta un poco desde aquí, desde Asturias. Hay mucha gente que trabaja desinteresadamente en muchos proyectos para ayudar a los demás. Señalaba este reportaje que veíamos una cuestión relativa, en este caso a Nicaragua, pero que es un problema que se puede hacer extensivo a todo el planeta, que es el del agua. Precisamente de eso vamos a hablar en nuestra entrevista a continuación. Se encuentra con nosotros José Fernández Díaz. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos además, José, que es usted el presidente de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo aquí en el Principado de Asturias, inmersos en la preparación de un encuentro, del tercer Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo, que va a estar centrado precisamente en el tema del agua y que va a tener lugar pues en breve, en fechas breves. El próximo día 10 ya empezaría, ¿no? Del 10 al 13. Efectivamente, bueno, ya prácticamente podemos decir que ha comenzado, porque acabamos de inaugurar una exposición en la Facultad de Geológicas, también organizada por la Coordinadora, con una participación, bien es cierto, muy especial de una de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora, Ingenieros Sin Fronteras y de Geólogos Sin Fronteras en particular, y podemos decir que ya estamos en plena semana de terceros encuentros de cooperación. Estos los venimos haciendo cada 2 años. Este año, pues el tema central es el agua. El agua, un bien para todos y todas. Este es el lema de los terceros encuentros
Y en torno a esto, pues será lo que fluya, como el agua también, en los debates, en las mesas redondas, en las ponencias, en los talleres que hemos montado también para que los encuentros tengan un carácter más interactivo. Y esperamos que, pues, precisamente a través de estos medios también esa interacción llegue o alcance al conjunto de la sociedad asturiana, que ojalá que fuera o permeabilizara cuanto más mejor. ¿Qué tenemos que saber en la sociedad asturiana respecto del agua? Porque, claro, para nosotros en esta región afortunadamente no es un problema. Bueno, el agua realmente no es un problema para nuestra región. El agua podría ser visto en nuestra región como un factor de seguridad de futuro, como un factor de desarrollo, pero bueno, yo creo que el enfoque que nosotros le vamos a dar al agua es, por una parte, más global, es decir, el agua como un bien preciado, como un elemento consustancial a la propia naturaleza y al concepto de la tierra, el agua como un factor de desarrollo o de subdesarrollo, el agua como un factor de conflicto incluso bélico o un factor de paz, el agua como un bien, derecho básico de toda persona, el acceso a una cantidad de agua en condiciones suficientes, o el agua como un bien potencialmente sujeto, pues, a este nuevo mercado global emergente, y el agua como un elemento o como un contenido imprescindible en todo lo que es el proceso educativo actual, tanto de infancia, adolescencia, personas adultas, por lo que representa y por lo que representará a no muchos años vista la crisis o el problema del agua, que los que estamos trabajando en organizaciones de esta naturaleza, de cooperación al desarrollo, sabemos y le damos una importancia, bueno, la que realmente tiene, una importancia enorme al agua. Todo un caudal de perspectivas, hay muchas vertientes para analizar este asunto. ¿Cuáles son los ejemplos, a lo mejor, que nos pueden destacar más realmente toda esa serie de problemas o disyuntivas que se presentan? Bien, si queremos hablar de magnitudes o de cifras, bueno, la previsión es que si el consumo de agua que se produce actualmente en el planeta continúa con la intensidad de crecimiento que está teniendo, es decir, el derroche o la dilapidación de los recursos hidrológicos, a la vuelta de 25 a 50 años tendremos un problema ecológico muy importante en el planeta, exclusivamente relacionado con el agua. Solamente tenemos que pensar que, bueno, para hablar de cifras y de magnitudes, una persona de lo que entendemos hoy día por países, bueno, eufemísticamente en vías de desarrollo, países empobrecidos, países menos avanzados, es decir, los países del sur, una persona está consumiendo aproximadamente, repartido el consumo global de todo el sur, entre 18 y 20 litros de agua por día. Una persona que vive en Europa, las personas que vivimos aquí, estamos consumiendo pues un promedio de 220, 230 litros de agua por día. Una persona que vive en los Estados Unidos de Norteamérica consume aproximadamente por encima de 600 litros de agua al día. O sea, quiero decir que desde la necesidad hasta el derroche o la dilapidación, pues tenemos todas las franjas. El planeta tiene unos recursos limitados de agua. Bien es cierto que hay un ciclo del agua que hemos estudiado en la infancia en la escuela, pero que también tenemos que saber que cada vez, por ejemplo, que hacemos un trasvase, estamos rompiendo un trozo, una parte del ciclo del agua. Según se van desarrollando las ciudades y sustituyendo cemento por territorio, por tierra, por verde, estamos rompiendo una parte del ciclo del agua. Conforme disminuyen las masas boscosas, pues lo estamos haciendo también. Conforme contaminamos las fuentes terrestres de agua, pues también, y a la vez estamos consumiendo lo que son las grandes reservas de agua del planeta, de agua dulce, que son subterráneas, de tal forma que los acuíferos del norte, dado el nivel de intensidad de consumo que tenemos, pues prácticamente se están agotando. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Pues que, por ejemplo, pues el Banco Mundial o estas instituciones de la comunidad internacional están promoviendo estudios para evaluar la cantidad de agua que queda en los acuíferos aún no explotados, que, por cierto, están en el sur. Es decir, el conflicto del agua a 25 años vista ya hoy está servido.
Hoy tenemos el conflicto del petróleo. Probablemente dentro de pocos años estemos hablando del agua como si fuera el petróleo de hoy día. O sea que la cuestión no es una cuestión baladí desde el punto de vista de la supervivencia del planeta Tierra como problema ecológico, lo es también desde otros puntos de vista que podemos entrar a analizar también. Otra cuestión que sí me parece importante como magnitudes es que, por ejemplo, el 65% del agua que estamos consumiendo va destinada a la agricultura, pero a un modelo determinado de producción agraria, esa que propicia un desarrollo intensivo, un consumo, una explotación intensiva del territorio y que agota recursos con gran intensidad. Y de esta que se utiliza, se estima también que un 50% se podría evitar su pérdida. Es decir, no sería necesaria para producir igual en las mismas condiciones actuales. Es muy curiosa realmente esa relación. Yo creo que la hemos visto incluso la semana pasada también en este espacio, pues que hay precisamente entre temas ambientales y temas de desarrollo humano. Y están interrelacionados, es evidente. De respecto al desarrollo, yo hace pocos días, comentando con algunas compañeras y compañeros, decía, bueno, ¿será posible que la gente se imagine que todos los días, no 2, sino 4 torres gemelas cargadas de niños menores de 5 años se derrumbasen y enterrasen esas vidas recién estrenadas? Bueno, pues esto es lo que está provocando la carencia de agua, directa o indirectamente, en los países del sur. 6.000 niños se calcula que están muriendo todos los días por deficiencias atribuibles al acceso al agua potable. 30.000 personas se calcula, en términos ya globales de población, que están muriendo todos los días por deficiencias en el agua potable, por falta de agua o por deficiencias en el agua que se consume o que se utiliza. Más allá, desde la perspectiva del enfoque de género, hoy hay 18 millones de niñas sin escolarizar porque su función básica y necesaria es el acarreamiento de agua para el consumo de sus familias. Es decir, podemos hablar de cifras, de magnitudes, de elementos que puedan despertar, en cierto modo, la conciencia de la gente para darnos cuenta de la magnitud del problema del agua con relación, como factor de desarrollo, de riqueza, de pobreza, de desarrollo humano, utilicemos la terminología que queramos. Y por otra parte también como generadora de conflictos bélicos o de injusticias que pueden estar pues en la raya verde o la raya azul que separe cualquier tipo de poblaciones. Y voy a poner un ejemplo muy actual: el conflicto de Israel y Palestina. Es decir, Israel posee el dominio y el control sobre los recursos hídricos de un ámbito territorial. Simplemente el muro que separa o la línea que pueda separar un asentamiento israelí de un campo de refugiados palestino marca la capacidad o el acceso al agua, y eso efectivamente está influyendo de una forma brutal en el desarrollo para la población israelí y en el empobrecimiento y en la muerte para la población palestina, por poner un ejemplo en el cual por ámbito territorial el acceso al agua podría ser perfectamente equitativo e igualitario, ¿no? Pues de todas esas perspectivas que se pueden extraer precisamente de un líquido vital como el agua, se van a hablar en ese tercer encuentro internacional de cooperación asturiana para el desarrollo, que no es de todos modos la única actividad ni la única cosa a la que se dedica precisamente la coordinadora. Vamos a emplear un par de minutos en explicar también a nuestros espectadores qué labores desarrolla la coordinadora de organizaciones no gubernamentales al desarrollo aquí en Asturias. Cómo no, vamos a ver, en Asturias hay muchas organizaciones no gubernamentales. La coordinadora, como tal, agrupa una parte de estas organizaciones, las que voluntariamente se adscriben a la coordinadora. Ahora mismo pues hay unas 34. Es posible que dentro de poco tiempo pues haya otras 2 más, es decir, que estamos pues ahí en 34 organizaciones no gubernamentales de cooperación y el desarrollo dentro de la coordinadora. La coordinadora lleva una andadura ya relativamente larga. Como coordinadora pues aproximadamente pues ya hemos pasado de 10 años de vida. En la actualidad la coordinadora está en un momento que se puede decir dulce de desarrollo, y valga la expresión porque nunca mejor para una organización como esta. ¿Qué trata de hacer la coordinadora? La coordinadora lo que trata es de encontrar el denominador común
de todas las organizaciones que forman parte de ellas y convertirse en un vehículo único de expresión ante las instituciones, ante la sociedad. Por otra parte, la coordinadora trata también de desarrollar determinado tipo de actividades que, siendo comunes al conjunto de las organizaciones, tienen un valor pues relevante. Por ejemplo, esto. El que durante todo un año, por ejemplo, estemos hablando de derechos de pueblos indígenas, como hemos estado a lo largo de este año, o que durante el año que viene o ahora mismo pongamos o tratemos de poner de relevancia la importancia del agua como factor de desarrollo, esto, digamos que la capacidad de la coordinadora como altavoz del conjunto multiplica el impacto social o institucional de la voz de cada una de las organizaciones por separado. Y por otra parte, la coordinadora también pues tiene una función que es la de prestar servicios que abaratan o hacen más eficiente el trabajo del conjunto de las organizaciones. Por ejemplo, pues estamos desarrollando un centro de documentación para la cooperación y el desarrollo que puede ser útil o es útil al conjunto de las organizaciones, y bueno, más allá que incluso de las organizaciones no gubernamentales de otras instituciones, de medios de comunicación, la universidad, el ámbito educativo en términos generales, las instituciones, etcétera. Es decir, tratamos también de prestar servicios que les pueden resultar imposibles o más costosos a cada una de las organizaciones, haciéndolo desde una perspectiva más amplia que mejora la eficiencia en la provisión de estos servicios internamente. Por último, la relación institucional. Es una función que la coordinadora hace y yo creo que aquí en Asturias en particular la estamos haciendo de una forma que alcanza un altísimo grado de consenso entre todas las organizaciones. Representamos al conjunto en los consejos de cooperación, tanto de ámbito autonómico como de ámbito local. Todas las organizaciones tienen la opción de estar representadas ahí, ninguna se repite en ningún ámbito institucional. Y luego, pues hoy día, por ejemplo, pues estamos trabajando con el Gobierno del Principado en la elaboración de un borrador de una ley de cooperación para el desarrollo de Asturias, en la elaboración de un código ético. Estamos promoviendo y trabajando con la Federación Asturiana de Concejos en la creación de un fondo de cooperación local al desarrollo, etcétera. Estas son esencialmente las funciones que la coordinadora como tal ejerce. Después ya, cada persona de las que formamos parte hoy día de la Junta Directiva de la coordinadora, que se renueva cada 2 años, pues tenemos nuestra ONG en particular, en la cual pues desarrollamos nuestro trabajo voluntario en diferentes espacios y ámbitos de intervención. No sé si con esto queda más o menos claro. Yo creo que tanto nuestros espectadores como espectadoras se pueden haber hecho una idea perfecta de cuál es esa labor. Además que ilustra perfectamente lo que es la palabra coordinación. Exactamente. José Díaz, me permites que te tutee. Gracias por haber estado con nosotros en Solidaridad, y seguiremos muy en corto precisamente ese tercer encuentro y traeremos aquí pues algunas de las cosas interesantes sin duda que se digan a lo largo Eso esperamos. Tendremos protagonistas y tendremos temas que yo creo que pueden ser realmente interesantes para desarrollar esta pequeña introducción que hoy hemos hecho aquí. Muchísimas gracias a Teleasturias por esta oportunidad que como coordinadora yo creo que valoramos muchísimo. A vosotros, gracias. Señoras, señores, niños y niñas, amigos todos. Bueno, vamos a continuar adelante, pero lo vamos a hacer después de una breve pausa. Estoy un poco espeso hoy. Dentro de unos minutos estamos con vosotros. En estos tiempos en los que se habla tanto de destrucción masiva, perdemos de vista muchas veces la masiva destrucción que provocan armas más pequeñas, las armas ligeras o convencionales. ¿Sabéis que en este planeta de más de 6.000 millones de habitantes tocamos a 2 balas por cabeza?
En el tiempo que dura este programa, 30 personas habrán perdido la vida asesinadas con unas armas que son un lucrativo negocio detrás del que también están nuestros propios gobiernos democráticos y occidentales. Amnistía Internacional e Intermón Oxfam invitan a los asturianos, nos invitan a sumarnos a una campaña en la que exijamos un control de ese macabro e inmoral negocio armamentístico. 500.000 de personas mueren cada año en actos de violencia perpetrados con armas convencionales. Desde terroristas y bandas criminales hasta rebeliones armadas o guerras civiles utilizan armas ligeras para matar. Detrás de estos miles de asesinatos hay un negocio que mueve anualmente 21.000 millones de dólares, fruto de un floreciente comercio ilegal, pero también llevado a cabo por los gobiernos, especialmente por los más poderosos del mundo. Los países más pobres suelen ser los receptores de esas armas. Sus habitantes, además de ser víctimas prioritarias del uso de esas armas, ven cómo la riqueza de su país deja de invertirse en medidas que les favorezcan. Muchos países en vías de desarrollo destinan grandes recursos a la compra de armas, en detrimento del gasto social y de educación social. Amnistía Internacional e Intermón Oxfam trabajan en la campaña Armas bajo control, cuyo objetivo es que los gobiernos acuerden un tratado sobre comercio de armas que ponga fin a esta situación. El gobierno español se ha sumado a los 11 países que ya lo apoyan. El año pasado me parece que eran 6, este año ya son 11. Dicho tratado tendería a evitar que las armas vendidas fueran utilizadas para perpetrar violaciones de derechos humanos, genocidios, desestabilización política o un influjo negativo sobre el desarrollo sostenible. Pero alcanzar este tratado solo parece posible si la opinión pública, o sea, los ciudadanos, exigen a los gobiernos que adopten medidas al respecto. Es una campaña que quiere sensibilizar no solamente a los gobiernos, sino también al público en general. Por eso estamos distribuyendo una serie de postales que tenemos ahí, que puede enviar cualquier persona, y hay una acción muy novedosa y es a través de una página de internet que es www.armasbajocontrol.org. A través de esta página web cualquier persona puede estampar no solamente su firma, sino incluso enviar una fotografía. La tecnología ha contribuido a abaratar el precio de las armas, así como a hacerlas más ligeras y manejables para que cualquiera, hasta los niños, pueda sembrar la muerte con ellas. Poner fin a ese descontrol es responsabilidad de todos. El Sáhara y los campamentos del Tinduf forman parte de ese rosario de lugares del planeta afectados por conflictos armados, en los que se emplean esas armas ligeras. Asturias mantiene desde hace años estrechos lazos de cooperación con el pueblo saharaui, con numerosas iniciativas de apoyo e intercambio cultural. Hace pocos días partió hacia aquellas tierras castigadas un envío de alimentos, medicamentos y materiales recogidos por múltiples entidades de la región, de esta región. Un apoyo directo que se une a otros proyectos institucionales, como la construcción de un centro juvenil en uno de los campamentos, iniciativa del Ayuntamiento de Gijón, y la de viviendas a cargo del Gobierno del Principado. Se trata de la caravana número 27 desde la constitución de la Asociación de Amigos del Sáhara de Asturias en 1988. Todas las aportaciones son realmente valoradas y cada año la ayuda resulta indispensable para el pueblo de Tinduf. Este año el Ayuntamiento de Gijón ha aportado más de 20.000 euros para el proyecto de un centro juvenil en el campamento de Dagla. De esta manera contarán con mobiliario y material para una biblioteca, ordenadores, mobiliario, una sala audiovisual y servicio de cafetería. Las esperanzas nosotros no las perdemos. Estamos todavía con nuestra paciencia por salvaguardar en la región del Magreb la paz, intentando por todos los medios contener nuestros nervios por no derramar más sangre en la región y entre los dos pueblos hermanos saharaui y marroquí. El Gobierno del Principado ha aportado este año casi 325.000 euros en diferentes subvenciones para la construcción, entre otras actuaciones, de 80 viviendas en Tifariti y el campamento de Esmara. Los convoys también transportarán 45 toneladas de leche en polvo, medicamentos, alimentos infantiles, colchones. Todo ello material resultante de donaciones y campañas de recogida en diferentes lugares de Asturias entre empresas privadas, fundaciones, centros de enseñanza, además de la colaboración de Cajastur y la Fundación Laboral de la Construcción. La solidaridad asturiana con Marruecos. Sabemos que precisamente del norte de África muchos escapan
de esas difíciles situaciones que viven, de conflictos armados como el del Sáhara, y tratan de venir a los países occidentales, a España por ejemplo, ¿no?, en busca de una vida mejor. ¿Qué pasa aquí cuando llegan? Bueno, pues se encuentran con los problemas de no tener papeles. Gobierno y agentes sociales han acordado precisamente el borrador del nuevo reglamento de extranjería que está previsto que entre en vigor a principios del año próximo. Se calcula que unas 800.000 personas en situación administrativa irregular podrían beneficiarse en España de este proceso de regularización. En Asturias, alrededor de 12.000 inmigrantes podrían acceder a la nueva reglamentación, que básicamente otorgaría una autorización de residencia de 1 año a aquellas personas que demuestren haber entrado en España hace 6 meses antes de la entrada en vigor de ese reglamento, y que cuenten con un contrato de trabajo de otros 6 meses. En Asturias hay empadronados unos 24.000 extranjeros, de los que hace 1 año se encontraban en situación administrativa regular unos 12.700 y solo unos 7.000 tenían contrato de trabajo. Con el proyecto de reglamento de extranjería, acordado la pasada semana entre el Gobierno central y los agentes sociales, aparece una nueva oportunidad de regularización para unas 800.000 personas en España, 12.000 aproximadamente en Asturias. Ese proceso, a grandes rasgos, beneficiará a aquellas personas que cuenten con un contrato de trabajo de 6 meses y puedan acreditar que han entrado en España otros 6 meses antes de la entrada en vigor del reglamento. Si la resolución es favorable, obtendrán una autorización de residencia de 1 año que cobrará validez una vez dado de alta el contrato en la Seguridad Social. Ante el aumento de consultas y solicitudes que ya está generando este anunciado proceso, la delegación del Gobierno en Asturias ha puesto en funcionamiento un servicio de cita previa para la atención en la oficina de extranjería a través de los números de teléfono 985 24 64 14 y 985 24 64 15. 985 24 64 14, 985 24 64 15, números de teléfono que pueden ser útiles para mucha gente. Hablamos ahora de otro asunto, aunque en realidad todos estos temas vienen a estar vinculados en muchos aspectos, porque hablamos ahora de los derechos humanos, que es uno de los ámbitos más vulnerados en la realidad internacional y que serán objeto de difusión y estudio a través de una unidad creada recientemente por Cruz Roja, pues tan recientemente como la semana pasada. Se trata de una iniciativa en la que participan también el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo y la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo. Coincidiendo con su 130 aniversario, Cruz Roja Española en Asturias ha puesto en marcha la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la que participan la Universidad de Oviedo y la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, que ha aportado 25.000 euros a esta iniciativa. Esta unidad nace con el propósito de promover la paz y el respeto y la protección a las víctimas. Sus herramientas serán el fomento de la investigación, la organización de cursos y charlas, la provisión de servicios de asesoría especializados y la sensibilización en general de la sociedad en la promoción de los derechos humanos. Se trata de una apuesta por uno de los ámbitos que más vulneraciones sufre. La primera de las aplicaciones de esta unidad será el desarrollo de la campaña Otra Mirada, que se llevará a cabo en los centros educativos con el fin de acercar a los jóvenes a la realidad de la infancia en los conflictos bélicos. Pues comenzamos ahora el tiempo dedicado a nuestra agenda, esos minutos finales que aprovechamos para toda una serie de convocatorias relacionadas con estos asuntos y estos temas que abordamos en solidaridad. Recordar, por supuesto, ese tercer encuentro internacional de cooperación asturiana organizado por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales y Desarrollo del Principado, del que hemos tenido ocasión de hablar precisamente aquí con el presidente de la coordinadora, pero hay otras actividades que queremos reseñar en nuestra agenda. Ya tenemos ahí una de ellas. Comenzamos recordando ese encuentro que el próximo fin de semana lleva a cabo Sol de Paz y que lleva por título Mujeres Constructoras de Paz. Su escenario, el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, el viernes día 5 por la tarde y el sábado día 6, tanto por la mañana como por la tarde. El próximo día 16, en ese mismo escenario, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se celebrará una mesa redonda dedicada a la protección de las víctimas en los conflictos armados y su relación con las crisis humanitarias. Será a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y está organizada por Cruz Roja. Cruz Roja, misma entidad que hasta el 11 de diciembre en la Plaza de Trascorrales de Oviedo expone una muestra fotográfica que lleva por título Mujer y Guerra, sobre la presencia y el impacto que las guerras tienen sobre las mujeres.
Por último, reseñar otra muestra, una exposición interétnica que lleva por título Navegando entre culturas. La organiza Jóvenes del Tercer Mundo y la definen como un viaje que habla de tolerancia, de respeto, de apertura, de aprecio a la diversidad, de enriquecimiento mutuo y que permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre y podrá contemplarse en el local de la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en la calle Velasquita Giraldez, en el número 1, en el Bajo, aquí en Oviedo. Y estas eran todas las cosas que teníamos preparadas para contaros en el programa de hoy. Os esperamos los días habituales, los miércoles, también los domingos, aquí en Teleasturias. Gracias por vuestra atención.